Hola, ¿qué tal, líderes 2050? Es un honor estar aquí en este nuevo podcast en 2023 con un invitadazo, una persona muy especial, un empresario muy importante, pero también un gran amigo, Elías Mercado. Bienvenido, Elías. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por invitarme. De verdad, un placer estar aquí contigo. Al contrario, a Elías lo conocí ya hace algunos años y bueno, ha sido una experiencia extraordinaria, un gran maestro, un gran ser humano Normalmente. y sobre todo un gran líder, que es la esencia de este programa. Buscamos líderes para hoy y para las próximas 3 décadas que cambien al mundo y que impacten de manera positiva, y ese es un gran ejemplo, Elías. Te voy a presentar, si me das oportunidad, Muchas gracias, a Ricardo. grandes rasgos, pero también me gustaría que tú te presentes y Claro que que a sí. todos los que nos escuchan, que tenemos una audiencia muy diversa, pues que nos platiques quién eres, cómo te formaste, ¿no? Y cuáles son tus sueños, tus metas y cómo, sobre todo, llegar a ser un gran líder. Elías, hoy es director de negocios de Intercam Banco, ¿no? Y aparte tienes experiencia en muchas empresas, en temas financieros, en temas de negocio, pero sobre todo en banca. Trabajaste para Thomas Cook Mastercard, fuiste presidente General Manager de México y Central America, Western Union, Ernst Young, Wells Fargo, etcétera. Estudiaste en las Américas, en la Universidad de las Américas, por lo que veo. Así es, Ricardo. Muchas gracias de veras otra vez por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. Soy graduado de las Américas y luego hicimos una maestría en el IPADE. Sí. Y justo después me fui a vivir a Estados Unidos. Viví 20 años en Estados Unidos. Cuando te conocí yo estaba recién llegado. Sí, Ya me me había acuerdo. incorporado a Intercam. Me había traído muchísimo esa parte del humanismo financiero de Intercam. En las finanzas, en la banca, en los números, generalmente nos damos a conocer por ser muy fríos. Sí. Por ser muy fríos somos, al final de cuentas, Sí. pues vemos números Sí. y tenemos fama de que no vemos esa parte Humana. humana, esa parte de sentir que eres parte de un equipo. Al final de cuentas, en los números, pues o llegas a los números o no llegas. Y esta parte de Intercam a mí me llamó mucho la atención. Yo venía llegando a México cuando te conocí hace ya 7 años. Que tengo el gusto de conocerte. Y esta parte de formar un equipo y de aprender a ser un líder aquí, después de haber vivido tanto tiempo en Estados Unidos, era para mí un reto. Porque el cuestionamiento que yo te decía entonces era, ¿cómo sé si estoy siendo un buen líder en México? Claro, claro. Si tal vez pude haber sido un buen líder en Estados Unidos, pero no sé si voy a encajar. Mi principal reto aquí en México era entender de verdad la manera de operar, de una manera que yo pudiera conservar mi esencia, lo que yo había aprendido, lo que yo quería aportar, pero al mismo tiempo sentir que estaba contribuyendo al equipo y que estaba encajando de lo que se considera aquí un buen líder. Oye, qué padre. Y yo quiero arrancar con tu historia, porque claramente para ser la persona que eres hoy, tienes toda una experiencia de vida. Y a mí sí me interesa que nos digas quién es ese ser humano que está detrás, ¿no? De todos estos títulos, que aparte te felicito porque no cualquiera tiene esta carrera. Gracias, Ricardo. Has estado en posiciones ejecutivas de muy alto nivel. Pero ¿quién es ese cuate? ¿Quién es esa persona? Que Pues, para mí es mi amigo, pero la gente que no te conoce y que te está viendo por primera vez o escuchando, pues platícanos quién es el ser humano. Gracias, Ricardo. Pues una persona como tú que estamos en una búsqueda, ¿no? De conocernos más, ser personas más íntegras con lo que somos, con nuestra esencia y de poder pues contribuir en este mundo empresarial, pero sin perder esa parte tuya de la esencia. Y he estado en esa búsqueda. Yo creo que el vivir en Estados Unidos tantos años sí me cambió mucho porque yo creo que de alguna manera esta parte de falta de conexión, y tengo muchísimo respeto por mis compañeros y por la manera de operar en Estados Unidos, pero nosotros los latinos simplemente culturalmente somos personas que necesitamos más de contacto humano. Totalmente. Ahorita en la pandemia, yo hablando, por ejemplo, con mis colegas de allá, tal vez no les hizo tanto efecto como a nosotros porque ya estaban acostumbrados. Claro, el distanciamiento físico. A un distanciamiento donde no había esa parte que... O al attachment, que no lo tienen Exacto. tanto con las personas. Y si te puedo recordar cuando empezamos unas sesiones de coaching con Gibbs, de las cuales yo estoy muy agradecido, porque una de las cosas que tú me hiciste ver es que yo estaba muy gringo en ese sentido. Como líder, yo a veces no veía a los ojos a las personas con las que trabajaba o no tenía ese contacto porque yo estaba acostumbrado con muchos de ellos que operaban de manera remota y que no los veía. Good morning en la mañana y ni lo veías a los ojos. Exactamente, y vi esa parte que me atrajo, que te platiqué del humanismo financiero. Nosotros somos parte de un equipo y ahorita en estos tiempos donde la presión y este estrés que estamos manejando, que está tan complicada la vida, tienes tú una responsabilidad, así como la tienes con tus hijos, 100%. de que eres parte del equipo y que quieres asegurarte que la gente con la que trabajas está bien
Y para eso tienes que crear este tipo de acercamiento con tu gente, donde estás viendo si tienen un problema, lo identificas ahí. Esta parte de la pandemia, lo que yo hablaba con mis colegas en Estados Unidos, de cómo nos transformó, yo creo que nos hizo más conscientes y tuvimos más presente los problemas que pueden tener o que se pueden desembocar si no los identificas en su momento. Y para eso tienes que estar ahí, tienes que estar presente y tienes que tener esa disponibilidad y mostrarte vulnerable de que tienes tú una responsabilidad con ellos y ellos contigo, ¿no? Y es no solo identificar, sino es hacer algo al respecto. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Muchas de las veces, y algo de lo que me ayudaron a mí en mis sesiones de coaching, y la verdad, otra vez cuando yo llegué aquí, yo estaba más preocupado por la parte cultural, ¿no? Y tú me hiciste ver, a ver, olvídate de la parte cultural. Tú, si eres un buen líder y si tú tienes este compromiso con tu gente, en donde tú operes en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, tú vas a sobresalir. Algo que yo aprendí muy de cerca es que a veces hay muchas cosas que no estamos con ese nivel de conciencia. Por el día a día, por el torbellino de la vida, que uno identifica algo, pero tal vez no lo tiene muy presente y nos pasamos a otro tema y empezamos a platicar con alguien y se nos olvida. Y si nosotros de veras estamos comprometidos a eso, estamos comprometidos a ser un buen líder, a tener el respeto y el cariño y el compromiso de tu gente, tienes que de verdad demostrarlo en esos pequeños detalles. Hubo una parte del coaching que yo me acuerdo perfecto que tú sin decir nada observaste una relación que yo tenía con las gentes de mi equipo y hubo una retroalimentación donde me hiciste ver que yo había identificado ciertas cosas, pero que no hubo un seguimiento. No hubo un seguimiento ahí en ese momento. Y la verdad es que eso tiene mucho que ver con el nivel de conciencia, ¿no? Claro. Estar más alerta, estar presente. Y que alguien te quite los blind spots, que muchas veces estos puntos ciegos no te los dice. Exacto. O no los ves tú. Exacto. ¿No? Y yo encantado, te agradezco. No, al contrario. Es una experiencia extraordinaria. Yo creo que esa parte tiene uno que tener la humildad a cierta edad, porque a veces, y ya más con las canas y el pelo blanco y ya mi edad, hay muchos colegas que me decían, a tu edad ya el coaching como para que ya nada te... Sí, ¿no? Ya estás hecho, ya estás Como armado. Dicen en inglés, you can't teach an old dog new tricks, ¿no? Es de que ya nadie te puede cambiar. Sí. Y no es cierto, yo lo que aprendí es de que si tienes la humildad y si tienes esas ganas de seguir creciendo... Claro, nunca vas a dejar y de aprender, tienes que saber recibir esa retroalimentación, que no fue toda muy positiva, ¿no? Claro. En su momento, pues hubo retroalimentación que yo me di cuenta que por supuesto tenía mucho que mejorar en ciertas áreas, sobre todo de la conexión con el equipo, porque otra vez yo estaba acostumbrado a trabajar con personas en diferentes lugares que no tenía este acercamiento y que no tenía tampoco ni el tiempo para poder llevar a cabo todo un equipo de manera constante. O el conocimiento, o el interés. Claro. Oye, ¿y cómo le haces con estas personas que no piensan como tú y como yo y que no tienen esta parte de liderazgo 2050? Porque en tu industria, no quiero decir todos, pero es muy común, lo acabas de decir. Es más el número, ¿no? Es más black and white, blanco-negro, del dato preciso al dato duro. Entonces, ¿tú cómo lidias ahí? Porque una cosa es hacia abajo, pero también están tus pares, también están tus socios, todos tus stakeholders, ¿no? Todos accionistas. ¿Cómo le has hecho? A final de cuentas, tengo muy presente algo que vimos, que es, pues, you are what you are. No estoy aquí corriendo una campaña no es de popularidad, sino que tú tienes que ser muy congruente con tu esencia, ¿no? Y tienes que conocerte y pues tampoco eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Si tú te manifiestas de manera honesta y eres una persona que trae un objetivo honesto de poder trabajar en equipo, genuino, de poder ayudar, de poder contribuir, y eso es lo que tú traes a la mesa, pues bueno, si hay alguien que no le gusta, pues claro. Entonces yo creo que siempre hay detractores, ¿no? Y siempre tenemos tal vez dentro y fuera, y tenemos que aprender a manejar eso, pero yo sí estoy muy tranquilo que si uno es íntegro y tiene esa coherencia entre lo que uno hace, lo que uno dice y lo que uno hace, pues entonces es lo que es, ¿no? Oye, y ahorita vamos a entrar al consumidor y a muchos temas que quiero preguntarte y aprovechar de tu conocimiento y aprender de ti. Pero claramente hablas de algo que me encanta, que es la esencia. Y la esencia tiene que ver mucho desde cómo nos formamos. ¿Tú de dónde vienes? ¿Eres mexicano? ¿De una familia de cuántos? ¿Cómo creciste?
¿De dónde viene este Yo, hombre? yo soy de una familia de origen judío. Mis padres, una familia judía conservadora. Soy el único hombre, pues, tuve puras hermanas, Ok. puras mujeres. Fui muy consentido porque mi familia, mis padres son sirios, ¿no? Mi padre, de hecho, nacido en Damasco, en Siria. Llegaron muy jóvenes, Ok. mis padres aquí, y la verdad es que sí, siendo de esta cultura árabe, no me prepararon para nada para cuando me fui a Estados Unidos a vivir solo. No había aprendido a cocinar, ¿no? Estaba muy consentido, pero la verdad es que sí, cuando yo crezco en esta familia muy conservadora, no teníamos tampoco mucho la cultura de la educación. Yo creo que fui el primero, fui el cuarto en toda mi familia de recibir un título universitario. Toda mi familia eran comerciantes. Yo siempre quise estudiar, siempre me gustaba las finanzas, la economía. Fue romper muchos esquemas de no seguir con el negocio familiar. Tomando esta esencia que mencionas, a mí claramente me interesa saber, pues, ¿de dónde viene Elías Mercado? ¿Cómo fue tu infancia, Elías? ¿Recuerdas? ¿Qué te identificó? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué recuerdos tienes muy padres o no tan padres de la infancia? La verdad es que desde siempre tuve muchos amigos. Siempre estaba fuera de mi casa. Tuve la bendición, para mí la mayor bendición fue que mis padres me hayan metido en un colegio americano. El haber convivido con diferentes razas y con todas estas diferentes nacionalidades en el americano, para mí fue algo que me marcó desde niño porque siempre me dio mucha curiosidad, donde yo veía estas diferencias culturales, que ibas a casa de tu amigo que era japonés o tu amigo americano, el mismo europeo, simplemente de cómo nosotros vamos adquiriendo ciertas costumbres de nuestras familias, pero cada cultura te va formando de manera diferente. Esa para mí fue una bendición muy grande. Cambiando de tema, digo, ahorita regresamos un poco a tu historia, pero ¿cuál fue el detonador de que hayas logrado, y sigas logrando obviamente, estar en posiciones de liderazgo? Porque no todos. Hablar de liderazgo no nada más es llegar a posición ejecutiva y ser el director general. Puedes ser líder en cualquier momento. Me interesa para todos los radioescuchas y toda la gente que nos ve en YouTube, que nos digas, pues, ¿hay alguna fórmula? ¿En qué te fijaste? ¿Qué fue importante para ti para llegar? Que no cualquiera llega, por cierto. Sabes que, Ricardo, yo creo que lo platicamos una vez. Yo creo que tuve la bendición de tener buenos mentores en mi vida. Una vez platicando con Salinas Pliego, con quien hicimos el joint venture de Electra con Western Union, me dijo que una persona que logra algo significativo en su vida, una persona sana, que tiene éxito, y dice que la evolución normal de un hombre, una persona sana, es cuando pasa de la madre, al padre, al mentor y luego a Dios, ¿no? Tal vez uno tiene muchos mentores en la vida. Y yo tuve la suerte de tener mentores a una corta edad, donde gracias a Dios mi padre soltó en su momento, mi madre también, porque también si no crean otro tipo de complejos, ¿verdad? Con la familia. Sí. Pero la parte de que llega un mentor de fuera, alguien que entonces cree en ti o que ve y dice, oye, aquí le veo cara como que tiene madera de hacer algo importante o significativo, que tiene una singularidad, que presenta su regalo único al mundo, ¿no? Donde tal vez se va a mostrar su gift, diferente de lo demás, su gift, ¿no? Y te lo dije cuando conocí a Gift, porque yo decía, Gift es ese regalo único. Sí. Y yo creo que las personas que desde chicos ven en esa esencia, esa singularidad, tienen mayores probabilidades de tener éxito en la vida. Oye, y a ver, yo tenía un debate en el podcast pasado sobre algunos recursos, por así llamarlo, que unas personas tienen y otras no. En tu caso tuviste esta oportunidad, tuviste esta educación, tu mamá soltó, tu papá soltó, llegaron los mentores. Hay gente que no tiene ni para tortillas en un día. ¿Qué opinas? Pero también sale adelante. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos un regalo único que dar al mundo. De verdad lo creo. Yo creo que todos de alguna manera tienen esa singularidad donde esa es nuestra labor de encontrar y presentarlo y otorgarlo al mundo. Y yo creo que sí, en algunos casos cuesta muchísimo más trabajo precisamente porque tienen que pasar por unos procesos mucho más complicados en su vida para poder dejar que salga y que le quitan a la esencia todo lo que no era real y que salga este regalo único al mundo. Pero yo creo que todos lo tenemos, todos de alguna manera somos seres extraordinarios donde adentro de nosotros tenemos esa parte que regalar al mundo. Eso me encanta porque cuando hablamos de liderazgo, siempre he dicho que un líder multiplica líderes y encontrar ese regalo, ese gift del otro y ayudarlo a que llegue a un mayor potencial,
pues es increíble. Has tenido experiencias tú así donde has llevado a tu gente a un nivel superior y hoy son grandes directivos. Y es que yo creo que tienes que creer que tu gente tiene eso adentro de ellos. Yo creo que un buen líder, cuando ve a su gente, es su labor tratar de que salga ese regalo que ellos tienen que dar. Y si ellos no lo ven o por muchas inseguridades, depresión, no pueden sacarlo, ¿tú cómo le haces como líder? Mira, es un reto llegarse a conocer a uno mismo. De entrada. De entrada. Sí. Y de verdad a veces uno tiene o puede ver en los demás cosas que uno no ve en uno mismo. Y yo creo que cuando tienes a un buen amigo, cuando tienes un buen coach, cuando tienes un mentor y te sometes tú y estás vulnerable y te abres a esta posibilidad, dejas que la otra persona vea adentro de ti. Pero tienes que tener y tienes que mostrarte vulnerable, ¿no? Hablábamos de este poder de la vulnerabilidad, donde pensábamos que era una debilidad antes y ahora pues... Y hoy Brené Brown ya lo desmitificó. Ya dijo, al contrario, ¿no? Claro, es una parte claro. donde tú tienes que tener este valor de mostrarte vulnerable y decir, este soy yo, si les gusta, y si no, no. Pero cuando te muestras como eres, entonces dejas que la gente vea esa esencia y de ahí salga este regalo, ¿no? Para el mundo. Me encanta porque leí un libro donde hablaba de que todos tenemos diferentes yo. Entonces eres un yo para tus amigos, un yo para tu trabajo, un yo para mi casa. Y lo que decía este genio, por cierto, ruso, es que cuando todos los yo se vuelve un yo, y entonces es tu esencia realmente, el higher power de una persona se va al cielo. Claro. Porque realmente eres tú, con toda la energía, con tu cuerpo, mente, corazón, espíritu, mostrando este regalo que tienes, pero de una manera única. Me voy a cambiar de tema un poco. Tú estuviste en Estados Unidos, conoces la mentalidad del mexicano allá, nuestros paisanos, ¿no? Chicanos también, o gente que creció, y conoces al mexicano aquí, independientemente del trabajo, la mentalidad. Porque para mí el tema de liderazgo en las próximas 3 décadas, empezando desde ahora, tiene que ver mucho también con la mente. Y que tú lo creas, de que tú veas, te autoconozcas, todo lo que estamos platicando. ¿Qué le falta entonces al mexicano, al latinoamericano, versus tu experiencia de por qué no hemos llegado a ser un país desarrollado desde tu experiencia económica, financiera? ¿Cuántos problemas tenemos hoy? Y por lo regular le echamos la culpa al gobierno, que no me voy a meter en política, y no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero ¿cuándo asumes tu responsabilidad? Claro. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, antes que nada es curioso que lo digas, porque ahorita estamos escribiendo precisamente una serie que la verdad este tema de los mexicanos en Estados Unidos a mí me apasiona, porque fueron mis clientes en Western Union. Y bueno, pues ahora México en gran medida, tú sabes que dependemos de las remesas, claro, que es la entrada número uno que tiene totalmente. México, ya sobrepasó las cifras del turismo y del petróleo. Y gracias a estos paisanos nuestros aquí no ha habido levantamientos sociales y tenemos que estar muy agradecidos con ellos. Y he aprendido mucho de ellos porque ellos precisamente en la búsqueda de lo que para qué son buenos, ellos me decían, pues sí, licenciado, yo no tuve la formación que usted tuvo tal vez, o yo no tomaba los cursos estos de que, a ver, vamos a ver o para LIPADE qué. O cosas así. No, o antes ya ves ahora en la preparatoria que te dan los cursos para qué, para sí, que eres bueno y de vocación. Orientación educativa. Y estos paisanos nuestros, pero a la mala, han encontrado para qué son buenos. ¿Por qué? Porque buscan un trabajo y yo creo que cuando tienes mucho éxito tú es porque encuentras esa esencia que está alineada a tu vocación. A lo que voy es que nuestros paisanos les ha tocado llegar a trabajar, pero no para vivir el sueño americano, sino para mandarle dinero a sus familias, para mandarle medicinas a su madre, para poder que puedan pagar la renta, para que puedan comprar comida. Les ha tocado hacer de todo. Y hay unas historias de éxito de nuestros paisanos allá, increíble. Que es de lo que estamos escribiendo ahora, porque de veras son dignos de ejemplo, donde les tocó pues salir a trabajar de lo que fuera. Y hay gente que ha tenido cadenas de restaurantes, ¿no? Que empezó vendiendo o tamales o tortillas. Exactamente. Y hoy se vuelven... Parte de los ejemplos que estamos ahora creando es que nos dimos cuenta que varios de ellos encontraron de verdad su verdadera vocación haciendo lo que les gustaba, porque tiene que haber esa parte de placer, ¿no? Todos tenemos una canasta de placeres donde cuando te gusta lo que haces, que bueno, usted, señor, es un gran ejemplo. Gracias. Cuando tienes esa parte y tú has tenido ofertas millonarias de muchísimas empresas y me consta, y has sido íntegro a tu vocación y a lo que te gusta hacer. Cuando te gusta lo que haces, cuando traes ese placer y cuando traes esa pasión,
pues obviamente te va bien, ¿no? Claro, tienes ese motor. Me gusta mucho, pero acabas de decir, nosotros estamos haciendo en la serie. ¿A qué te refieres? Porque Sí, a lo mejor la gente no te está entendiendo no, esa parte. fíjate que empecé yo a escribir las diferentes vivencias que había tenido con mis clientes, con esas personas que se fueron de México sin nada a buscar estas oportunidades para poder ayudarle a sus familias. Qué padre. Y hay unas historias de éxito impresionantes. Y ahora lo estamos viendo en diferentes industrias, ¿no? Hay muchísimos mexicanos líderes en diferentes cosas que han triunfado, porque la verdad en Estados Unidos pues sí es un país de oportunidades. Si eres bueno y tienes pasión, tienes una manera de lograr alguna trayectoria que puede sentar un precedente para otras generaciones. Y hay historias que son dignas de contar. Totalmente. De nuestros clientes. Y la verdad es que empezamos a narrar algunas de estas historias y llegaron ahí gentes de la artisteada y dijeron, oye, pues esto tal vez tiene cara de una serie. Estamos trabajando ahora en tratar de contar las historias que tenemos de varios de estos mexicanos que han hecho una diferencia enorme, no nada más en sus familias, que han podido ayudar mucho a las familias y sacar adelante a las familias a través de muchísimos sacrificios, Ricardo. Tú sabes los sacrificios que han hecho, donde dejan de ver por años a sus familias. Tú y yo que estuvimos allá viviendo sabemos lo que es vivir en Estados Unidos. Exacto. Como mexicanos. Y sin comunidad. Hay unas historias que sí creo que vale la pena contar y que la verdad como mexicanos tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestros paisanos allá y de lo que hacen por nuestro país, de lo que hacen por nuestras familias. Oye, dices dos ingredientes del pastel que me encantan. Uno es tener esa fuerza motivadora o pasión y dos, ejecutarla, ponerte a chambear, que es mucho lo que han hecho ellos y han salido y constancia. Por lo tanto, no quiero decir que es la conclusión, pero hay una lectura de eso, de decir entonces que algunos mexicanos que no están allá, aquí en nuestro país, aquí en México, pues si no hacen eso es porque están en su zona de confort. Hablando de mentalidad, porque les falta encontrar esa pasión. ¿Cuál es tu lectura? Y retomo la pregunta entonces, pues ¿por qué no hemos llegado como tal? Por muchos factores, me queda claro. No es un tema nada más de mentalidad, es un tema económico, social, es un tema cultural, es un tema de deuda, es un tema de político, es cómo estamos estructurados, ¿no? En tema del derecho. Así es. Pero, ¿qué opinas tú al respecto? Estas historias que nosotros estamos observando y que estamos analizando, que han tenido éxito y que han sobresalido, han creado unos rituales que aquí en México no habían tenido, ¿no? A diferencia de cómo operan aquí, cómo operan en Estados Unidos, donde tal vez la organización o la cultura en Estados Unidos se ha prestado para ser un poquito más organizado y más disciplinado en los rituales. Tú sabes que si tú te organizas de tal manera que creas en tus rituales de forma diaria, se vuelven hábitos y prácticos, y te levantas todos los días a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana estás y tienes tú tus objetivos del día. Tienes como que tal vez en Estados Unidos mi lectura es de que se presta más tal vez esa comunidad para crear estas disciplinas y que tengas tú estos rituales, donde acá estamos con una cultura que tal vez es más improvisada, donde tal vez no tenemos la disciplina y donde tal vez no se ha conjuntado estas necesidades con también los ingresos adicionales que allá, porque pagan mejor, te permiten tener una proyección de vida distinta. Oye, me imagino que en tu carrera has tenido muchos momentos muy complicados en temas de liderazgo. Tanto, positivos, pero también me estoy yendo ahorita por los difíciles. ¿Recuerdas una historia donde tuviste que decirle a alguien, sabes que te vas por esto, esto y esto? Porque no estaba teniendo, no estaba demostrando, sin decir el nombre claramente, pero alguna historia que digas, esta nunca se me va a olvidar, porque lo que estaba haciendo esta persona en el equipo o en la empresa pues no era digno de admirarse o de incluso mantenerlo en la misma empresa. ¿Se te viene a la mente algo así? ¿Y tuviste que tomar una decisión difícil? La verdad es que en Estados Unidos a mí me costó mucho trabajo trabajar en comunidad, trabajar en equipo. Operas de manera muy solitaria, porque no tenemos esa parte tal vez de complicidad con el compañero de trabajo, de camaradería, familiaridad, paternalismo. Y hay una parte de competencia en Estados Unidos que tal vez se toman muy en serio, donde no nada más es no ver cómo ayudo al equipo, sino tal vez la manera de poder crecer es pisándote a ti. Entonces hay una parte de la competencia que llega a ser muy cruel, se la creen, ¿no? Los que están en esa carrera, que tal vez creen que la única manera de poder
hacerse ver bien, es hacerte ver mal a ti ante la dirección o ante el consejo. Y desgraciadamente sí, han habido diferentes experiencias en mi caso y que, bueno, no digo que es nada más de Estados Unidos o de Corporate America, pero sí creo que desgraciadamente muchas personas que tal vez tienen esta inseguridad o que tal vez creen que lo que ellos aportan no es suficiente, tienen que entonces menospreciar a las personas que están a su alrededor para ellos poder sobresalir. Hay muchas cosas a nivel personal donde tú te cuestionas cuando fallece un padre, cuando fallece un abuelo o alguien más grande que cercano, tú, sí. Cuando tienes una tragedia, cuando tienes algo que te pasa, te empiezas a cuestionar de verdad el significado de la vida, para qué estás aquí, por qué estás aquí, si todo lo que estamos aquí es para hacer dinero, y eso te cambia, y eso te simbra. Y aunque fue lo peor que me pudo haber pasado, hoy creo que fue una manera de crecer, de evolucionar, de volverme más consciente, mucho más presente, de verdad entender que las cosas que uno dice tienen una repercusión, tanto positivas como negativas, que cuando tú estás en un equipo, puedes apoyar mucho al equipo para que salga, o puedes ser un detractor impresionante para que el equipo no salga, con pequeños detalles y con pequeñas palabras. Y entonces te vuelves mucho más cuidadoso con las cosas que dices. Sincero, no actuado. Claro, con las cosas que tú estás aportando y con las cosas que están saliendo de ti, porque tienes tú que entender que cuando tú tienes esa consecuencia y cuando tú tienes ese efecto, las cosas alrededor de ti van a tener un efecto también. Un impacto positivo. Y yo me di cuenta entonces que no todo es ganar dinero y que no todo es llegar a ser el CEO, porque hay una manera de poder sentirte bien contigo mismo, de estar, ¿no? de hacer una buena carrera, pero sin perder tu integridad y sin perder tu esencia en el camino. Me encanta, y por eso te invité también, Elías, porque eres un claro ejemplo de este liderazgo. Me quiero meter a un tema de diversidad y tema de inclusión, que es un tema, tú sabes, en boga, ¿no? Es un tema muy importante hoy en las empresas. Algunas, me atrevo a decir, con todo el respeto y también con toda la responsabilidad, que lo han usado como bandera, ¿no? Ponen la bandera LGTB, pues porque es el día del, ¿no? O el mes. Y dentro te das cuenta que no necesariamente tienen esas creencias. ¿Cómo has vivido esto? Porque aparte tú diriges un comité de diversidad o algo así en Intercamp, si no me equivoco. Así es. Bueno, el tema es que, pues, yo, a ver, siendo de origen judío, ¿no? Y siendo un mexicano que vivió en Estados Unidos y siempre habiéndome sentido como una minoría. No, y haber vivido también, crecido con puras mujeres. Exacto. Pues para ti no era un tabú. De alguna manera yo sentía en Estados Unidos que era el único mexicano, era la única persona que tal vez pensaba diferente o se veía diferente, ¿no? Porque hace 20 años también, cuando estuve por más de 25 años, cuando estaba allá, no estaba ni siquiera de moda el tema ¿por qué no había mujeres en la dirección, no? Era como común en el consejo y en la dirección, pues éramos puros hombres. Entonces, claro, y más en la banca. Tal vez por ahí había un negro, tal vez por ahí había una mujer o algo que hacían, pero tal vez por checklist, ¿no? Así de que, mira, sí tenemos diversidad. Por cumplir la cuota. Y yo sentí que en ese momento a mí me habían invitado también en Estados Unidos porque tenían que cumplir la cuota del mexicano, ¿no? El 80% de los clientes de Western Union eran mexicanos. Te sentiste tu parte. Y necesitaban cumplir esa cuota. Pero luego vi que no. La verdad es que sí creo que necesitaban una manera diferente de pensar. Yo creo que todos estamos convencidos del valor de la diversidad y de cómo es mucho más rica la aportación y cómo podemos nosotros entender mucho mejor a nuestros clientes y podemos entender mejor a los accionistas y a todos los diferentes stakeholders de una empresa si nosotros entendemos la diversidad y la importancia de la diversidad y tomamos en cuenta diferentes puntos de vista. A mí me cuesta casi mi trabajo porque yo llegando a trabajar en Estados Unidos, otra vez acostumbrado a trabajar en México, yo llegaba y en una entrevista cuando estaba yo contratando, otra vez, pues nosotros estamos acostumbrados a crear relación y hablar con la gente. Sí, claro. Y yo en las entrevistas preguntaba, oye, ¿y estás casada? ¿Y tienes hijos? Y allá es prohibido. ¿Y cómo, no? Me hablaba recursos humanos, me decía, no, eso que acabas de hacer casi nos van a demandar. Pues parte de lo que nosotros hacemos en México, ¿no? Que cuando estamos creando una relación, ya sea de amigos o que estamos es muy normal. De trabajo, conoces a la persona. Yo creo que no tiene nada de malo preguntar. Yo creo que eso llevado a un extremo puede hacer daño. ¿Por qué? Porque queremos ser muy respetuosos a la diversidad,
pero también creo que tratamos con pinzas cualquier parte de la conversación, se vuelve falsa y se vuelve superficial. A mí me gusta conocer a la persona, a mí me gusta saber qué planes tiene de vida, a mí me gusta saber si tiene planes de casarse o de tener hijos o no, porque es una parte importante de la persona que a mí me interesa como parte de mi equipo conocer. Pero sí creo que a veces en Estados Unidos como que somos demasiado cautelosos. Ahora, cambiando de tema, hablando de la juventud, a los que no conocen la vida, y me voy a meter un poco, y disculpa si hablo de más, pero tienes 2 hijos, ¿no? Mía y Daniel, maravillosos, tengo Gracias. la fortuna de conocerlos. Gracias. Chavos muy educados, muy guapos, Gracias. que están creciendo. ¿Qué te preocupa de la juventud en el mundo cuando hablamos de liderazgo? ¿Ves algo que digas, pues esto creo que para los chavos que nos escuchan, porque déjame decirte que nos escuchan de varias universidades mexicanas y de Latinoamérica, gente muy joven también de las empresas, a quien tengo la fortuna de que sean mis clientes y les mandamos el podcast? ¿Qué les dirías a ellos si tienen este sueño? Porque hay gente que no quiere llegar a ser ejecutivo o el CEO, como bien lo decías. Pero hay gente que sí o que quiere lograr su sueño. Mira, lo que hablábamos, así como cuando nos cuestionábamos si somos buenos líderes o no y que cómo sabemos, de la misma manera nosotros que somos padres, yo creo que nos cuestionamos, estaría haciendo un buen papel de padre, ¿no? Hay como que cuando los estás formando y todavía no encuentran su camino, uno se cuestiona mucho si está haciendo un buen papel de padre, ¿no? Y así como llega un coach de liderazgo, a mí a veces me gustaría que llegara un coach y me dijera, oye, a ver, sí, de cómo ser papá, totalmente, totalmente. Porque uno nunca sabe, yo solo quiero que sean buenos seres humanos, que sean personas de bien, así como tu labor de líder es tratar de sacar lo mejor de tu equipo, pues como padre, con más razón, yo creo que tienes que entender la esencia y aceptar que eso que es tu hijo o que eso que va a llegar a ser, tienes que tú como labor dejar que aflore y que sea. Cuando tú tienes que conocer la esencia de tu hijo, tú no puedes asignar, y ahorita menos que nunca, yo creo que tenemos que entender que cada uno tiene una esencia diferente. Para nada quiero que sean líderes de empresa, ni quiero que sean... Pero lo pueden ser. Sí, pero ¿sabes qué? De verdad, a mí me interesa que sean personas de bien. Personas de bien, y si mi hijo quiere ser músico y si mi hija quiere ser bailarina y nada que ver con finanzas, estoy perfectamente bien con eso, ¿no? Y me encanta, y qué bonito, me haces recordar a Gary Vee, no sé si lo conoces, a este gran líder, influencer. Le preguntaban qué hacía una madre de familia para evitar el impacto de las redes sociales en su hija o en su hijo. Y la respuesta que dio me dejó reflexionando y dice, no importa lo que pase alrededor, o todo lo que venga, positivo o negativo, hablando de la pregunta que te acabo de hacer, que vivimos en un mundo ya de posibilidad de pandemia en cualquier momento, ¿no? De muerte, de enfermedad, de reto de poder, no todo lo que estamos viendo de guerras, ¿no? Internas en los países, de competencia por el litio, competencia por el petróleo. Y no importa lo que pase alrededor, el mensaje que le dio fue, trabaja en el autoestima de tu hijo o tu hija, porque si esa persona se quiere, esa persona se siente plena, todo lo que pase alrededor lo va a saber manejar. Desgraciadamente, Ricardo, ahorita me preocupa mucho lo de la autoestima, que está regulada por el número de likes que tienen los posts en las redes sociales. Ahorita es un grave problema que nuestros hijos, que estas generaciones están siendo tan afectadas por cosas tan ridículas como cuántos likes tienen. Algunas de las fotos que están posteando. Tenemos nosotros como padres que estar muy alertas de este efecto en redes sociales, porque de la misma manera tú sabes que han habido suicidios de personas donde se exponen en el internet, y algunos de los comentarios que han sido tan negativos han causado serios problemas en nuestros o que se hijos. comparan con otras personalidades que tienen es. 100 millones o no sé cuál, y Exacto, dicen, entonces ¿quién soy yo? Así es. Y es un tema muy peligroso. Sí, tenemos yo creo que estar muy conscientes de eso. La verdad es que con todos los padres de familia que he hablado, que me dicen, oye, back to basics, yo creo que lo importante es estar ahí, estar presente, convivir, que tus hijos sean deportistas, que no estén metidos nada más en redes sociales, que tengan una vida social, que puedan salir. Esa es parte, así como fuimos educados nosotros cuando no había celulares ni internet, y nos entreteníamos con una piedra y en encontrábamos la manera y socializábamos afuera, ¿no? Bueno, hay estudios muy interesantes donde ahora muchos niños
están perdiendo la capacidad cerebral de la creatividad justo porque se aburren desde niños. Claro. Está impresionante. Escuchaba unos datos apenas muy interesantes de cuántas veces el mexicano promedio abre el celular al día. Y daban un rango entre 160 a 180 veces al día. Y de esas cuántas es para checar los likes y los followers. Casi el 80%. Te vas para atrás. O sea, lo que estás diciendo tiene un peso importantísimo en el mundo. Es que, Ricardo, como padres ahora también, de verdad, cuando tú ves a las nuevas generaciones que están teniendo ahora bebés, desgraciadamente también para no ser, o para ellos poder hacer lo que están haciendo, para estar involucrados en 20,000 diferentes cosas, les dan estos mecanismos o estos instrumentos a los hijos que desde bebés tú los ves que ya les están dando su celular para que se entretengan en un video y crea una separación completa. O sea, esa complicidad de madre con hijo o de padre con hijo se empieza a romper desde muy joven porque estos instrumentos o esta tecnología está siendo usada precisamente para separar a los padres de los hijos. Oye, ¿y te preocupa? Porque, por ejemplo, hoy, y lo digo con total respeto también, todo lo que digo, y tú me conoces siempre, soy muy cuidadoso, pero hay gente que ya tiene relaciones virtuales. Hay gente que tiene relaciones con maniquís. Hay gente que pues ya está queriendo comprar casas en la red, ¿no? Alimentan gatos que después están en cripto y bueno, no me voy a meter a tanto tema, pero de repente es una realidad que tú y yo no crecimos con. Y no nada más eso, yo creo que sí es una parte muy emocionante toda la inteligencia artificial cuando tú ves esa realidad virtual y cuando tú ves que puedes hacer un viaje y disfrutar de un viaje casi de la misma manera y ver algunos escenarios. No, y tu cuerpo produce exacto, las mismas te puedes ver hormonas positivas, negativas, pero emociones. Tenemos que entender que hay un límite a todo esto, porque cuando esto empieza a reemplazar esta parte del contacto humano, y por Dios lo vimos ahora en la pandemia, o sea, ahora los resultados de la pandemia, de la falta de contacto que tuvimos, y cómo nos está afectando, porque de veras hay severas implicaciones psicológicas de lo que vivimos. La cantidad de gente que está en terapia, y a todas las edades. Impresionante. Y esta parte de toda la inteligencia artificial y toda esta realidad virtual, cuando tú te pones y tú puedes transportarte, yo creo que nos está haciendo que nos separemos más el uno del otro, ¿no? Sí va a ser impresionante, yo creo, después entender las implicaciones de que esto está llevando, porque dicen que vamos a de verdad ser muy torpes en las relaciones. Es un gran riesgo. Leía un artículo de los humanoides que pueden reemplazar la raza humana en algún momento. Hoy ya están poniendo órganos de cerdo en los seres humanos u órganos de inteligencia artificial, donde es un robot el que te está dentro de ti. Entonces imagínate tener la mitad de tu cuerpo de células de un ser humano y la mitad de metal, ¿no? Y de un robot ahí que está pues nada más haciéndote vivir. No estoy diciendo en contra, ¿no? Porque también tiene ventajas, la gente va a vivir más, va a haber menos enfermedades, ojalá se cure el cáncer o grandes enfermedades mundiales, pero sí claramente hay un riesgo. Elías, muchísimas gracias. Tienes una idea, un placer platicar contigo. Igualmente. Siempre cuando tenemos la oportunidad de compartir, pues bueno, es un honor y es un gusto aprender de ti, de todo lo que eres, de la persona tan social, pero también tan buena y que siempre está buscando hacer el bien. Claramente eres un buenazo en los negocios y te gusta, ¿no?, el negocio, pero sí es importante que nunca se pierda esa parte humana, que es justo el ejemplo de Líderes 2050. Yo te agradezco muchísimo la invitación. Nada más para terminar tu comentario de lo preocupante que es la robotización. Yo creo que en una palabra hay que decirlo y es estar más conscientes, estar más alertas, estar mucho más vivos y alertas y presentes en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo y en cómo lo estamos hablando y cómo lo estamos presentando. Me gustaría que cierres con toda la gente que nos escucha, con algún consejo de vida, con algún pensamiento que les ayudes desde tu perspectiva como líder a cómo pueden ellos mejorar su liderazgo, cómo pueden impactar y trascender en la vida, qué es importante que tomen en cuenta. ¿Qué opinas al respecto?
Yo creo que de manera humilde hay que observarnos a nosotros, como si fuera un ente externo que nos está viendo. Yo creo que no hay que 100%. tomarse la vida tan en serio. Yo creo que hay que observarse a sí mismo, y hay que aprender a reírse de uno mismo, y hay que aprender a tener la humildad y estar más presentes, estar más alertas. Como siempre digo, no podemos caer en esta robotización que nos está empujando para allá la tecnología. Tenemos que hacer este esfuerzo para estar más conscientes y aprender a vernos a nosotros mismos, a observarnos y a reírnos de nosotros mismos. Está padrísimo. Cerramos con este gran hombre, con Muchas Elías gracias. Mercado. Muchísimas gracias, Muchas Elías. gracias, Ricardo, por la Gracias. invitación. He tenido muy buenos maestros como tú, como Gracias, Tiff. gracias. Estoy muy agradecido y Qué espero amable. que sigamos aprendiendo del uno del otro. Y te encargo que nos ayudes a compartir Líderes 2050. Por supuesto. Eres un embajador fiel de esto. Será un gran orgullo. Muchísimas gracias por la invitación. Líderes 2050, un placer como siempre que nos acompañen en este podcast. En la descripción vienen todos los detalles. Cualquier comentario que quieran hacerle a Elías, yo me encargo de que lo sepa y que nos conteste, y claro que lo va a hacer. Les mando un muy fuerte abrazo. Gracias por compartir este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.